Amén. Saludos, bendición al que no le he saludado. Buenos días, espero sean buenos para usted. Amén. Bueno, para el que tiene a Cristo en su corazón es bueno, amén. Todo es bueno, todo nos ayuda para bien. Así que, bueno, las últimas veces, este domingo pasado no prediqué, pero los domingos anteriores al pasado, estuve hablando últimamente del libro de Romanos, amén. Y enfocándome, ¿cierto?, en lo que habla el libro de Romanos, que es precioso y es el fundamento del cristiano para llevar una vida plena en el Señor. Amén. El enfoque que hace Pablo en la carta a los romanos es precioso porque enfoca esas paradojas que hace Pablo, y aquí salen muy claras, que el morir da vida. Amén. Para vivir nosotros, o para vivir usted y yo, tuvo que morir. Amén. Jesucristo. O sea, para dar vida, tuvo que haber muerte. Y esas pareciera contradicciones que se hablan en esta escritura, sobre todo Pablo le gusta tomarla así. Y aquí, como les digo, en el libro de Romanos sale bien reflejada, bien clara, esta similitud, amén, entre la vida y la muerte. Y quería tratar un tema el día de hoy, pero referente a esta misma escritura, pero sabe, mire, el libro de Romanos nos lleva con claridad los primeros capítulos, el 1, el 2 y el 3 que lo estuvimos analizando. Si usted se dio cuenta, es un Pablo que busca poner culpabilidad en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque él habla de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Evangelio en griego, ¿cierto? Nosotros recibimos esas buenas nuevas, esas buenas noticias. Cuando nosotros leemos, ¿cierto?, Romanos 1, 16 y 17, nos deja claro que estas buenas noticias es que Cristo, con la muerte de Cristo, y nosotros al creer, somos justificados, ¿cierto?, en Cristo. Amén. Pero para anunciar estas buenas nuevas de Pablo a los romanos, si usted lee los primeros versículos, es un Pablo que quería ir a ver a los romanos, quería ir a ver a esa iglesia que estaba surgiendo, no había podido ir a predicarles palabra del Señor. Bueno, y se hace presente a través de una carta. Usted sabe, Pablo no se quedaba tranquilo con, ya bueno, no puedo ir a ese lugar. No, él dice que mandó esta carta y les explica, he querido mucho ir a ustedes, pero no he podido. Amén. Pero así todo se toma de esta carta para poder entregarle el evangelio, amén, con claridad, para que los romanos crecieran fuertes, firmes en Cristo, amén. Para que el poder no estuviera, como dice él mismo en otra carta, para que el poder no estuviera basado en nosotros, sino que nuestro poder tiene que estar basado en Dios. Amén. Amén. Por fe. Aleluya. Nosotros estamos, ¿cierto?, basados en el poder de Dios, o sea, lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede seguir haciendo en nuestras vidas. Amén. En eso está basado el cristianismo, no en lo que podamos hacer nosotros para Dios, sino que en lo que Dios puede hacer en nosotros. Amén. Aleluya. Así que esta carta entonces quiere y busca enfocarnos en eso, en poder primeramente poner la culpabilidad. O sea, antes de entregar una buena noticia, entiendo que Pablo está diciendo, pero tengo que entregarle la mala primero, porque no puede venir una buena noticia si no hay una mala primero. Amén. Y le hace entender la mala. Amén. La mala es que todos somos culpables. Amén. Y desde el capítulo 1, del versículo 18 en adelante, ahí deja claro, ¿cierto?, en esos versículos 18, 19, 20, deja claro la culpabilidad del hombre, y que más aún dice, no tiene excusa. Así que ni siquiera alguien se atreva delante de Dios un día a decirle, Señor, es que estaba en ignorancia. No sé, es que puedes tener alguna excusa a lo mejor para decir, no te tomé en cuenta, no consideré a Cristo, no quise escucharlo. No quise escuchar su palabra, no sé, cualquier excusa.
no es válida. Amén. No te conocí, por eso que no supe de ti. No, ahí dice que no deja excusa a nadie. Que todo habla de que hay un Dios. Amén. Todo. Y deja, ¿cierto?, al hombre en una culpabilidad por no haberlo considerado, por no haberlo querido conocer. Amén. Por haberse envanecido en su propia sabiduría. Amén. Y le hace ver, ¿cierto?, al mundo en general. Aleluya. Y luego también le habla a los que tenían la palabra y la ley y que conocían, se supone, a Dios. O Dios se dio a conocer a aquellos. Amén. Ese también puede estar entre medio de nosotros. Nosotros que ya hemos, ¿cierto?, Dios se ha dado a conocer a nuestras vidas. Amén. Pero también les deja claro que ellos también están en un pecado y pueden morir si no son justificados por esta fe en Cristo. Amén. Aleluya. Así que ese es un Dios que les va mostrando entonces el estado en el que están de culpabilidad. Amén. ¿Y para qué? Para poder llegar al arrepentimiento. Mi hermano nos ha estado enseñando varias veces, nos repite, amén, estos pasos que tiene que seguir un cristiano. Arrepentimiento, amén, bautismo en agua, aleluya, justificación de pecados, amén, justificación y perdón de pecados, amén. Tenemos que ser perdonados, recibir el perdón de Dios a través de esa justificación. Y así va un proceso, ¿cierto?, en el que el cristiano, a través del arrepentimiento, entra, ¿cierto?, a estos caminos y puede comenzar a caminar en este camino. Amén. Pero este camino se entra por medio de la justificación, no de nuestras obras. Lo deja claro Pablo. Amén. Sino que de la obra redentora que hizo Cristo en la cruz. Aleluya. Amén. Lo deja muy claro eso Pablo. Para que nadie se jacte. Amén. Y también lo dice en estas palabras, ¿cierto? En el libro, ¿cierto?, de Romanos. Lo deja claro. Romanos 1, entonces, 18, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Amén. No hay excusa. Aleluya. Estoy leyendo la NTV por si acaso, para que alguno diga, ¿qué está leyendo el pastor? Dijo Romanos 1, 18. Romanos 3, 19 y 20 dice, la NTV también dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas. ¿Se da cuenta? Amén. También nos deja a nosotros sin excusas. Para eso nosotros conocemos la ley. Para que también nos deje exento a nosotros de excusas. Amén. De excusarnos que yo fui a la iglesia, yo me estuve congregando. ¿Se acuerda que la Escritura dice, y llegarán algunos y le dirán, Señor, Señor? Amén. Yo en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios. Amén. En tu nombre yo fui y le di a ese que necesitaba. En tu nombre dejé mis cosas por ir y hacer esto otro. En tu nombre lo hice. Amén. ¿Y qué les dice él? No los conozco. Amén. Hacedores de maldad. Así que también la ley se aplica, dice aquí, a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. O sea, todos somos culpables. Amén. Para eso el Señor nos ha hablado. Amén. Y se ha revelado. Lo primero es que tenemos que haber recibido culpabilidad. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos llegado aquí a los caminos de Dios? Yo quiero que reflexionen esto, de verdad. Yo quiero y anhelo en el Señor que esta mañana usted pueda reflexionar. ¿Sabe? Yo quiero que usted comprenda que nosotros podemos estar
escuchando palabra de Dios, pero no teniendo una conciencia clara de que somos culpables. Usted puede creer, mi hermano, cosas en el Señor y puede creer que está bien. A lo mejor usted dice, no, es que yo estoy en los caminos de Dios, yo ya recibí la palabra. Yo quiero hablarle de alguien que era conforme al corazón de Dios. Se llamaba David. Amén. Fue un pastor desconocido, muy desconocido, pero Dios lo sacó a luz, porque fue un hombre que se humilló delante de Dios. Y se cumple la palabra, que el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Era un jovencito que se humillaba delante de la presencia de Dios. Y dice que el Señor lo llamó y se agradó de él. Incluso dio testimonio de que que tenía él, David, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero sabe, cuando él fue rey, en algún momento, teniendo el conocimiento de Dios que tenía, mi hermano, sabiendo y reconociendo a Dios, alabando a Dios, él hizo instrumentos, incluso para alabar a Dios. Amén. Quiso levantar el templo, que no se le fue dado, pero él quería dejar todo y quería poner todos los bienes que tenía y él los reconocía como que eran dados por Dios solamente. Amén. Pero así todo, con esa claridad que tenía David, dice que la Escritura que en algún momento él pecó y cayó. Y cayó en faltas graves, no una, sino que varias faltas graves. Amén. Él tomó con el poder que tenía como rey, se aprovechó de ese poder para hablarle a una mujer que a él le agradó, pero no era una mujer virgen, no era una mujer que era soltera. Le gustó una mujer que era casada con un siervo suyo, con un soldado que él tenía en su ejército. Y le gustó tanto que usó de su poder o abusó de su poder para tomar esa mujer y hacerla suya. Y de eso concebió un hijo en el vientre de ella. Quedó embarazada. Y para que no se delatara lo que él había hecho, quiso ocultarlo, quiso ocultar su pecado, quiso encubrir el pecado que él tenía. Amén. La Escritura dice claramente que el que quiere encubrir su pecado no prosperará. ¿Y qué hizo? Mi hermano empezó a hacer varias cosas. ¿Para qué? Para que este hombre se uniera, se juntara con su esposa y quedara todo ahí. Amén. Como que se quedó embarazada de su propio esposo y no de él. Pero el hombre no se unió a su esposa, no tuvieron intimidad en varios días en ese tiempo en que él se había ya unido a esa mujer. Entonces pensó ya en como no podía por ese medio, lo llevó a que muriera. Se puede decir directamente, porque está escrito, que él lo asesinó. Amén. Lo mandó a asesinar. Al final, él lo mató. Amén. Él lo mató y este hombre murió. Y él tomó a esa mujer y la hizo de él. Mi hermano, es tan fuerte la condición que puede quedar alguien que puede conocer a Dios, pero no tener desconocimiento de su culpabilidad. Dicen los estudiosos que David, cuando vio que ya murió, él dice que se descargó de eso y dijo, listo, aquí ya esto quedó él muerto y quedó todo sepultado. Así que al final ya nada se va a saber. Y él tomó a esta mujer, la hizo su esposa, como había enviudado. Todo estaba saneado para David. Amén. Y dicen que él vivió un año así, con su corazón creyendo que estaba libre. Hasta que en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, un profeta llamado Natán fue enviado de parte de Dios. Amén. Fue enviado de parte de Dios para hablar con David. El Señor envió a Natán a David y al venir a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, le contó una historia, Natán. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas,
pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como a una hija, pero un viajero vino al hombre rico y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Amén. Mira, mi hermano, le cuenta a Natán esta historia, enviado por el Señor, se la cuenta a David, de esta corderita que tenía este hombre pobre, este otro que era rico y que tenía muchas vacas, muchos corderos, muchos animales. Vino un hombre a su casa, lo quiso atender y le guisó, ¿cierto? Le hizo una comida, un guiso, mató, ¿cierto? Y quiso matarle un animal, pero no de los que él tenía, aunque era muy rico. Él miró, dice, esta historia que le contó Natán a David, él miró al hombre pobre que vivía al lado y le tomó la corderita única que tenía, que la quería como parte de su familia, incluso. Amén. Y dice que la tomó esta corderita y la sacrificó y se la dio al hombre que había venido a su casa. Y cuando supo David que algún hombre había actuado así, le dijo a Natán, amén, vive el Señor, le dijo, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Aleluya. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, amén, tú eres ese hombre. Amén. Tú eres ese hombre. Así se llama el mensaje de hoy. Quiero hablarte en el Señor esta mañana. Tomándome de Romanos, quiero contarte una historia. El hermano Fernando decía el otro día predicando, dijo, yo voy a contarle una historia, dijo, no soy tan bueno para contar como el pastor porque parece que me halló cara de cuentero. Tiene que haber dicho, él cuenta mejor las historias que yo. Yo no las cuento tan bien, pero les voy a contar una historia. Bueno, les quiero contar una historia, quiero aprovecharme de eso que puso Dios en mi vida, a lo mejor la puso Dios, de ser medio cuentero. Pero, ¿sabe? Escuché una historia y se la quiero traspasar, porque habla de Romanos y habla de este hombre y de todo un proceso que pasó en la vida de él. Eran 2 hermanos, eran turcos, uno se llamaba Ahmed y el otro se llamaba Berat. Estos 2 hombres que eran turcos eran hermanos y más aún tenían algo en particular, que eran gemelos, pero gemelos físicamente hablando eran iguales. Pero de corazón había un abismo de diferencia, porque Ahmed, él era un hombre pero justo, era un hombre elogiado por lo bueno que era conocido y reconocido a su alrededor. Incluso Ahmed significa muy elogiado. Él era un hombre muy elogiado y por lo bueno que era. Al revés de su hermano gemelo Berat. Berat era un delincuente. Delinquía, andaba siempre corriendo, siempre andaba siendo perseguido. Tenía así una habilidad de que nunca había sido atrapado. Sabían que delinquía, sabían lo malo que era, porque cometió fechorías pero terribles, pero tenía una habilidad para escaparse y no ser pillado. Y en una de esas que andaba delinquiendo, la policía lo encontró en ese delito. Se dieron cuenta que era Berat
y lo empezaron a perseguir y sabían que era alguien que era muy buscado en Turquía. Era demasiado buscado en Turquía. Así que empezaron a perseguirlo con el anhelo de poder pillarlo, porque ya querían parar y detener todas las fechorías que había cometido. Y Berat empezó a escaparse y ya lo llevaban casi pillado. Cuando de repente se da cuenta que en el escapar, se dio cuenta que estaba en la calle donde vivía su hermano Ahmed, que era igual a él. Y dice que Berat, en su maquinación, encontró la casa, fue a donde su hermano, le tocó la puerta rápido, venía la policía ya pillándole, como se dice, los talones, pisándole los talones, y cuando le abrió su hermano, le dijo: escóndeme, por favor escóndeme, me vienen ya casi pillando, ya creo que hoy día me pillan, por favor ocúltame, porque si me llegan a pillar yo no sé qué me pueda pasar. Tal vez voy a caer en la cárcel y voy a quedar, y él tenía el dolor de quedar, ¿cierto?, sin libertad. Y Ahmed, como buen hermano, lo ocultó, pero hizo algo. Ahmed lo tomó, lo ocultó y antes le dijo: pásame tu ropa y cambiémonos. Y le dijo: mira, yo voy a ponerme en tu lugar. Y le dijo: yo tengo mis documentos, toda mi identidad, y tómate de ella y haz la tuya. Y le pasó una llave y le dijo: en ese cajón está mi identidad, está mi carnet, todo lo que me da, ¿cierto?, como identidad de que soy yo, Ahmed, y no Berat. Ahmed empezó a escuchar los golpes de la policía y empezó a gritar: adentro Berat, sabemos que estás aquí. Sal o vamos a echar abajo la puerta. Y Ahmed, con la ropa de Berat, le abre la puerta a la policía y lo toman prisionero la policía, y él se cayó. Berat miraba a su hermano Ahmed como estaba siendo tomado prisionero y él no dijo nada. ¿Sabes? Berat en su mente pensó: bueno, mi hermano, ¿qué es pillo mi hermano? Pareciera que es más inteligente que yo, porque él me va a dar espacio para que yo pueda arrancar. Mientras a él le reconocen que él es Ahmed y no soy yo, pero mientras lo reconocen, mientras él después de un rato va a decir: no, soy Ahmed, y a lo mejor lo van a tomar preso un rato, pero yo voy a poder en ese rato poder arrancar y huir. Y se lo llevaron preso a Ahmed. La policía le dijo: ¿eres Berat? Y él le dijo: sí. ¿Reconoces todas las cosas que has hecho? Y él le dijo, y reconoció todo, y le empezaron a imputar todas las cosas. Y ¿sabe? Lo fuerte es que él se cayó y no se justificó. No dijo soy Ahmed. No dijo nada, sino que se cayó. Su hermano esperó ese día y dijo: luego lo van a soltar. Porque más aún él consideraba que lo que había hecho y los delitos eran para un tiempo de cárcel. Pero, ¿sabes? Escuchó que vino el juicio. Ese día lo llevaron a juicio. Berat, oculto entre medio, empezó a escuchar y empezaron a decir todo lo que había hecho, todos los delitos que había cometido. En Turquía es muy diferente la ley a los demás países, porque en Turquía, cuando ya es mucho,
hay delitos que simplemente es la muerte. Amén. No hay cárcel. Es solamente muerte. Y sabes que esos jueces empezaron a hablar de todas las fechorías que había cometido Berat. Y le hablaban ahí, ¿cierto?, a Ahmed, entendiendo que era Berat. Y le dijeron, todo esto has cometido. Tu condena es morir. Y cuando Berat escuchó, ahí vino recién la conciencia de que él pensaba que a lo mejor era un tiempo que iba a estar prisionero. Pero la verdad es que no era para estar prisionero. Lo que él había cometido era para morir. Entonces, cuando él escuchó eso, dijo, ahora sí que mi hermano, él se va a levantar y va a decir que él no es Berat, que es Ahmed. Pero vio que él se cayó. Se cayó como un cordero cuando va llevado al matadero. Así se cayó. Igual. No emitió ningún sonido, no dijo nada, no se quejó. Lo empezaron a golpear después de las palizas que le dieron, porque era un anhelo de los policías pillarlo por todas las fechorías que había cometido. Antes de matarlo lo golpearon. Y Berat, oculto por temor a haber escuchado la condena, tuvo temor. Pensó en haber separado y haber dicho, no, yo soy Berat y él es Ahmed. Pero por el temor a morir, por el temor a pasar eso, no quiso. Y pensó que su hermano sí lo podía hacer. Pero tampoco vio que Ahmed quiso delatarlo. Al revés, asumió él la culpa de su hermano y fue a morir. Y ese día fue condenado a muerte y fue a la muerte y murió. Ahmed, el muy elogiado, el que era muy querido por la ciudadanía, murió. Y el odiado, Berat, quedó vivo. Y Berat se fue a su casa, a la casa de su hermano. Y sabe, empezó a pensar en cómo mi hermano no habló. ¿Por qué se puso en mi lugar? Y empezó a doler en su corazón. Dijo, yo pensé que esto era solamente para un tiempo de cárcel. Y yo temía la privación de mi libertad. Pero ahora me doy cuenta que esto era para muerte. ¿Sabes, mi hermano? Muchos de nosotros estamos aquí hoy día. Cristo murió por nosotros, pero no tenemos conciencia de que esa muerte era en lugar nuestro. Aleluya. Creemos que Cristo tenía que morir por el pecado. No, Cristo murió en lugar de nosotros. Amén. Y es Dios. Se puso en el lugar nuestro. Nosotros, mi hermano, no hemos comprendido que nosotros estábamos, mi hermano, lejos de recibir otra cosa que no fuera la muerte. Muchos de nosotros no tenemos conciencia. Y sabes, cuando Berat pudo ver esto, empezó a concientizar. Eso es lo que quiere hacer Cristo, mi hermano. Y eso es lo que quiere hacer Pablo a través de mostrarnos la culpabilidad que había en nosotros. Jesús fue a la cruz igual que Ahmed. Fue en lugar de su hermano. Se puso las mismas ropas. Era igual físicamente. Pero él era justo. Por eso dice Primera de Pedro, versículo 18.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Mi hermano, como dice el 18, Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados. ¿De quién? De nosotros. Amén. El justo por los injustos. ¿Sabes? El libro de Romanos nos está hablando y nos quiere poner en esta misma condición que está contando esta historia de estos dos gemelos. Él se puso igual que nosotros en la maldad. Amén. En la maldad. Ahmed se aprovechó de que era físicamente igual a su hermano, pero él asumió la maldad de su hermano. Ahmed asumió la maldad de su hermano. Eso es lo que hizo. Se le imputó la maldad de su hermano. Y cuando se sentenció el pago para toda la maldad de su hermano, el único pago que encontró el juez era que tenía que morir. ¿Sabes qué fuerte? Que mientras David, como te leía en la historia, él no era confrontado con su pecado, con la culpabilidad de él. Mira lo que hizo Natán. Le contó una historia paralela a lo que él había hecho, la verdad. Se lo contó como una corderita, pero esta corderita era la esposa de su siervo, la que él tomó. Amén. Aleluya. Un año sin reconocer su culpabilidad. ¿Y sabes qué me decía Dios? Cuando mientras escudriñaba la palabra en Romano, hay tanto tiempo que pasan muchos cristianos yendo a la iglesia y no entienden la culpabilidad que tienen. Por lo tanto, no reconocen en plenitud el perdón de pecado que se causó en Cristo. No entienden el sacrificio de Cristo en esa cruz. Aleluya. Muchos cristianos creen, iglesia, que Cristo vino a nuestras vidas para mezclarse con nuestras vidas y para poder hacer una vida mejor en nosotros. Porque si nosotros vemos nuestras propias vidas, más de alguno ha mirado a Cristo y dice, no, es que ¿cuándo vamos a poder ser como Jesús? Amén. Y hay muchos cristianos, mi hermano, que está en los caminos del Señor, pero que tiene esa mente de un veraz que quiere quedarse en su mismo estado. Porque así pensó esa noche Veraz. Veraz dijo, bueno, murió mi hermano. Y él pagó por lo que debería haber pagado yo. Pero yo quedé vivo. Y mira la maldad en él. Se atravesó por su mente empezar a decir, ahora yo puedo vivir una vida ahora tranquila, sin persecución. Pero tranquila. No voy a ser tan malo. No voy a ser tan malo ahora. Sí, para que no se den cuenta que yo no soy Ahmed. O sea, tienen que darse cuenta que al que mataron no era Veraz. Pero yo voy a empezar a vivir pero yo nunca voy a poder ser como Ahmed. Eso pensó Veraz al principio. Mientras, ¿sabe?
él se acordó de la llave que le había pasado a su hermano. Fue y abrió ese cajón que tenía debajo de su cama su hermano Ahmed. Ahí estaban los documentos de Ahmed. Estaba su cédula, estaba su identidad, estaban todos los papeles que determinaban la identidad de Ahmed. Pero había un libro. Y sabes que ese libro, cuando él tomó todo y sacó los documentos y dijo, listo, y ahora yo tengo los documentos de Ahmed, Berat miró que había en ese libro y dijo, ¿y esto? Y empezó a abrirlo. Y se dio cuenta que su hermano Ahmed estaba esperando ese día para ponerse en el lugar de Berat. Se dio cuenta que estaba esperando ese día que llegara Berat a pedir ayuda y él se iba a poner en ese lugar. Ya lo tenía ya predispuesto. Y empezó a leer esa carta que le empezó a entregar, que le tenía escrito ahí en ese libro, y le empezó a decirle que esto ya lo tenía todo planeado. Y ahí le dijo, ahora vive una vida correcta. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Romanos 5 habla algo muy potente, iglesia. Versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Aleluya. Cuando venía Berat corriendo y vio que ya no podía librarse por sus habilidades, porque era habilidoso para librarse de la policía, pero ahí ya lo llevaban pillado. Ya no podía escaparse. Cuando se vio incapaz, aleluya, ahí recurrió a poder salvarse. Y su hermano Ahmed fue esa salvación que encontró. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. O sea, podría haber sido al revés, está diciendo aquí. Si nos vamos a la historia que le estoy contando de estos turcos. Amén. Aquí está diciendo Romano, Pablo les dice a la iglesia, a lo más alguien podría morir si es que alguien quiere dar su vida por otro, pero se la va a dar por alguien bueno, por alguien extraordinariamente bueno, la verdad. Porque, o sea, va a valer la pena si yo muero, que soy malo. Está diciendo aquí que un Berat debería haberse dado la vida por Ahmed. Amén. Sí, está diciendo, si fuera por dar la vida, dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos ¿qué? Pecadores. Aleluya. ¿Sabes qué está diciendo, iglesia? Aquí, mi hermano, nos está dando la claridad de que él hizo al revés. Hizo lo que Ahmed hizo por Berat. Entonces ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre ¿de quién? De Cristo. Berat se dio cuenta que quedó justificado. Amén. Y ahora sabes que él tenía que creer lo que los demás creían. ¿Por qué que los demás creían? Que él era Ahmed. Amén. Eso él tenía que creer solamente lo que los demás creían. Yo soy Ahmed, así que aquí tengo el carnet de identidad, yo soy Ahmed. Amén. Porque Berat ya fue enjuiciado y pagó. Aleluya. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Sí, mi hermano, fue salvado. Berat
el malo, fue salvado. Amén. El que se creía a lo mejor que podía caer preso iba a ser privado de libertad. No. Él se dio cuenta que merecía la muerte. ¿Sabes? Nosotros no tenemos, como te digo, conciencia. Yo el miércoles le hablaba a los hermanos en Panquehue y te lo digo en el Señor. Lee la palabra en Mateo 18, creo que es el versículo 23, y habla Jesucristo de dos deudores. Amén. Había un deudor que debía 10.000 talentos, ¿cierto? Y había otro que debía unos denarios. Amén. Denarios eran unas chauchas que debía. 10.000 talentos al tiempo de hoy son 100 millones de euros. Que a la plata y al dinero de nosotros aquí en Chile son como 100 mil millones de pesos. Amén. Poco, dice el hermano. Esa es la deuda que tenía. ¿Y sabes qué? Este hombre, dice, este señor hizo cuentas y vio que había un hombre que se le presentó y que le debía estos 10.000 talentos, estos 180.000 millones, estos 100 millones de pesos, 100.000 millones, 100.000 millones de pesos chilenos. ¿Ah? Y estaba ahí y este hombre le dijo: vas a tener que pagarme con tu vida, con tu familia y tus hijos y con todo lo que tienes. Ni con eso le pagaba, yo creo, la deuda, la verdad. Porque eran 100.000 millones, mi hermano. Ni con eso le pagaba. Yo creo que iban a quedar encausados después los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, hasta que le pagaran la deuda. Algo eterno. Si se puede decir de alguna forma. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Cuando escuchó que él le pidió y le dijo: ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo lo que te debo. Y eso me estremeció. Porque cuando uno piensa y dice 100.000 millones de pesos, tenme paciencia, yo te los voy a pagar. En buen chileno también le diríamos: ¿y con qué ropa? ¿Con qué ropa me vas a pagar eso? Aleluya. Verad creía que él iba a caer y iba a ser privado de libertad. No se daba cuenta en su conciencia todo el mal que había hecho. Que era digno de solamente ser muerto. Aleluya. Este hombre, ¿sabes? No tenía conciencia. Por eso, hermano, muchas veces en la iglesia no hay conciencia del pecado. No hay conciencia de lo que hay en nuestras vidas. Y está. Por eso que Romanos 7 habla de él. Habla Pablo de él. ¿Sabes para qué? No para hablarle a los demás, porque todos los demás se hacen los locos cuando le hablan. Ah, el pecado. No, si Jesús murió por esos pecados y lo dejamos allá. Y Jesús, Él murió por eso. Él murió por mí. Aleluya. Él murió por mi pecado. No, Él murió por los pecados de la humanidad. Aleluya. No entendemos nosotros, iglesia. Éramos incapaces. Incapaces, mi hermano. Éramos incapaces y como les digo, estamos aquí y llegamos y nos consideramos que le estamos pagando a Dios porque llegamos, le estamos pagando a Dios porque le dimos ofrendas, porque pagamos y hacemos tantas cosas para Él, nos consideramos que estamos pagando. Sí, es que la conciencia, mi hermano, está todavía muy, muy entenebrecida todavía en nosotros. Dese cuenta, por eso que después, cuando le perdonan la deuda, se la condona, le dijo: ya no me deben nada. Amén. Ese hombre que debía 100.000 millones de pesos, sale y encuentra a uno que le debía 100.000 pesos.
Y lo pesca del cuello y le dice, me vas a tener que pagar estos 100,000 pesos. Y le pide lo mismo. Le dice, tenme paciencia y permíteme pagar. Pero él era consciente, ¿sabes? Que verdaderamente esos 100,000 pesos él se los podía pagar, ¿o no? Si nosotros debimos aquí 100,000 pesos, pucha, espérame un poco, a lo mejor estoy pasando un proceso mal. Pero tenme paciencia, te lo puedo pagar, es pagable 100,000 pesos. Pero 100,000 millones de pesos, ¿a dónde? Y a él se le perdonaron eso, mi hermano, y cuando le están pidiendo lo mismo que él pidió, él no puede perdonar. Bendito Dios. Ayúdanos. Él no puede perdonar. Por eso, mi hermano, que cuánto cristiano hoy día todavía se le escucha, es que no puedo perdonar esto. Aleluya. Es que hasta una mirada mal, mi hermano, y nos ofendemos. Y no está el perdón, está la venganza. Oh, el hermano, no debería ser así. Sale el juicio, la condenación de nuestras bocas. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Romanos 6, versículo 1, habla de esto mismo. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Verad, ¿sabes qué pensó? Voy a seguir siendo igual. Es que todavía no tomaba conciencia de la gravedad que había en él. Pero, ¿sabes? Comenzó a abrir el libro y a leerlo. Y se dio cuenta que su hermano tenía todo esto listo para morir él en lugar de Berat. Y lo otro es que le dejó escrito toda la forma que él tenía de pensar. Ahmed se encargó de escribir todo su pensamiento, todos sus conceptos de vida, se encargó de ponerlo en ese libro, porque le dijo, mira, Berat, cuando te levantes y salgas de la casa, y yo ya haya pagado, lo que van a querer ver en ti, van a quererte ver a mí. Entonces, para asegurarte, yo te voy a escribir cuál es mi concepto de vida, porque yo sé que es totalmente contrario a lo tuyo. Tú vives de otra manera. Y es por eso que merecías la muerte. Pero yo ya pagué por eso. Pero hoy día lo que tienes que hacer es levantarte y empezar a vivir de una forma diferente. Amén. Y si tú te das cuenta, eso es lo que nos está diciendo Romanos 6. Deberíamos seguir pecando para que Dios siga mostrando su gracia maravillosa, ese regalo de Dios no merecido. Verás, recibió el regalo y no se lo merecía. Él se merecía la muerte. Amén. Y tiene que haberse pasado por la mente seguir pecando. Mira, a este hombre se le perdona. ¿Cuánto se le perdona? 100,000 millones. Y sale afuera y él sigue con su corazón entenebrecido. Te aseguro, iglesia, que hay muchos que están en la iglesia hoy día y que están con ese corazón entenebrecido todavía. Aleluya. Porque decimos, mi hermano, decimos que Dios nos ha perdonado, pero como no tenemos conciencia del perdón de nuestro pecado, mi hermano, nos ofende esto otro, juzgamos esto, enjuiciamos esto otro, condenamos a este. Amén. Porque eso es lo que hizo con su hermano, con aquel que le debía. Este hombre, este deudor, aquel que le debía, lo tomó y le dijo, no, yo no te voy a tenerte paciencia para que me pagues los 100,000 pesos que me debí. A la cárcel te vais y allá pagáis. Amén. Y lo mandó a la cárcel a que pagara. Nosotros muchas veces así estamos, mi hermano, en la iglesia. Todavía nuestros corazones no han entendido y no está la conciencia. Por eso que Romanos, cuando le habla a la iglesia, no le está hablando a gente del mundo.
Le está hablando a la iglesia. Así es, Dios. Amén. Y hay gente que a lo mejor llevaba tiempo en la iglesia. Amén. Y nosotros los romanos, ¿sabes lo tomamos? Para ir a predicarlo afuera, a la iglesia, a los que están afuera. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros lo predicamos para afuera, cuando Pablo lo está hablando para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque está buscando poner el peso de conciencia. Iglesia, ¿sabe? Nosotros nos llevaríamos vidas tan relajadas porque hay un cristianismo relajado, liviano hoy día. Voy, no voy, hoy día sí, hoy día no. Que me miran mal y listo, ya me ofendo, me quedo. Tomo lo que quiero tomar, lo que me conviene en la palabra que se me predica y lo demás. Que es contra mí o contra lo que estoy haciendo, pongo la excusa. Sí, porque tenemos tantas excusas. No, es que Él fue Cristo, nosotros nunca vamos a poder llegar a ser como Él. ¿Sabes qué, Berat, cuando empezó a leer el libro de su hermano Ahmed y entendió claramente que él no podía salir como un Berat? Amén. Porque la gente se iba a dar cuenta. Amén. Pero Ahmed se encargó de decirle: mira, yo morí por ti. Lo único que tienes que hacer, renueva tu pensamiento. Aleluya. Le dijo Ahmed a su hermano Berat: lo único que tienes que hacer ahora es renovar tu entendimiento de las cosas. Amén. Tú veías la vida de esta manera, ahora empieza a verla como Ahmed la ve, como yo, tu hermano, la veo. Y te dejo escrito el concepto de vida que yo tengo. Mira, tú tienes que solamente cambiar tu mentalidad. Aquí, tu mente. Amén. Aleluya. Cambia tu mente. Sí, amén. Cambia tu mente y vas a ver cómo vas a ser transformado de Berat Aleluya. a Ahmed. Gracias. Y vas a poder ser igual que yo, hermano, le dijo. Le escribió ahí en ese libro y empezó a dedicarse a entregarle todas las cosas que estaban en el corazón de Ahmed. Todo lo que él hacía y no hacía. Todo lo que a él le gustaba y no le gustaba. Todas las cosas que estaban correctas para Ahmed y todo lo que no estaba correcto para Ahmed. Gracias, Dios. Y dijo Berat, y esto es, yo solamente tengo que tomar esto, ponerlo en mi mente y eso me va a transformar en Ahmed. Y voy a salir afuera y cuando empiece a aplicar esto, entonces me van a mirar y van a decir: aquí está mi hermano. Aleluya. Y me van a querer igual que a él. Aleluya. ¿Seguiré pecando? Tiene que haberse preguntado, ¿verdad? ¿Seguiré en pecado? No puedo. ¿Sabes qué? Empezó a redarguir algo en el corazón de Berat. Y tiene que empezar a redarguir en nuestros corazones también hoy día, iglesia. Tiene que algo empezar a redarguir en nuestros corazones hoy día. ¿Sabes qué? Él llenó la tina, Berat, y se la llenó de agua. Se metió en esa tina y empezó a meditar. Leyó el libro y empezó a meditar. ¿Sabes qué? Empezó a pensar: no puedo seguir siendo igual. No puedo. Mi hermano me regaló algo, me regaló su vida. Me regaló su vida porque mi vida era muerte al final. Pero con su muerte Él me regaló. Pero me regaló su vida. No para yo seguir viviendo a la manera que yo quería. No. Berat entendió. No, lo que me regaló mi hermano, me regaló la vida de Ahmed. Todo lo que es Ahmed. Ese justo, ese que lo quería la gente. Ese reconocido, elogiado. El muy elogiado, porque eso significa Ahmed. Eso me regaló. No me regaló una vida para seguir viviendo a mi manera. Me regaló la vida de Él.
se imputó mi injusticia. Ahmed se imputó mi injusticia y entendió Berat, ahí estaba en latina, y dijo, se imputó mi maldad, se imputó mis delitos. Mi hermano Ahmed se imputó mis delitos, pero a la vez yo tengo que imputarme la vida de él a mi vida. Porque en este libro él me está diciendo, impútate ahora lo justo que yo fui, porque yo me imputo tu justicia. Aleluya. Lo único que tienes que hacer, le dijo Berat en ese libro, es que tú ahora te imputes mi justicia. Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, otra pregunta, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Aleluya. ¿Y sabes qué? Berat en esa tina hizo algo, mi hermano. Hizo algo en su corazón. Se sumergió en esa tina. Y dijo, los pecados de Berat están pagados en Cristo, están pagados en Ahmed. Yo no tengo que limpiarme mi prontuario hoy día, porque la acta que me condenaba la cargó mi hermano Ahmed. Amén, aleluya. Aleluya. Y Berat dijo, yo lo único que tengo que tomar ahora, para lo horrible que veía en él, porque empezó a ver lo horrible, lo sucio que había en su corazón. Pero él dijo, la sangre de mi hermano limpió mi culpa. Y ahora yo lo que tengo que hacer en estas aguas, aquí donde estoy, lo tomó como una ofrenda en esa hora. Y dijo, yo voy a sumergirme en estas aguas. Aquí voy a sumergirme en esta tina. No para limpiarme de la inmundicia que veo en mí, dijo Berat, sino que para sepultarme junto con mi hermano. Porque mi hermano se sepultó por mí, no por él. Y yo hoy día me sepulto. Y sepulto a Berat aquí. Por fe, sepulto a Berat. Y él dijo, aquí yo me levanto en una vida nueva hoy día. Dijo, yo no puedo seguir mi vida así. Romano está hablando claramente. Yo no puedo seguir pecando. Por supuesto que no puedo seguir. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces no podemos seguir. ¿Cómo es posible si seguimos pecando? ¿Tienes excusas todavía para decir es que yo no soy como Cristo? ¿Sabes por qué? Es porque tú crees que puedes salir con el carnet de Berat. Amén. O con el carnet de Ahmed, pero viviendo tu vida desordenada. Como un Berat cualquiera. Aleluya. No has entendido nada del Evangelio. En esa cruz, Jesucristo murió por ti y por mí. Gracias, Con tu nombre. gracias. Y si no lo asumes, por eso que me tomé de la Escritura también, que está en 2 de Samuel 12. Donde habla de este hombre David. Y esto es lo que quiero hablarte. Ese hombre
Ahmed murió por Berat. Berat era el que debería haber muerto. Berat era el malo. Y como le dijo Natán a David, Dios nos dice esta mañana también aquí en este lugar: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, iglesia. Ese hombre que merecía la muerte, ese eres tú. Amén. David se le contó una historia paralela. Pero es que yo no soy como Berat, puedes decir a lo mejor. Lee Romanos 5, donde habla de Adán. Amén. Dice que Adán, ¿sabes qué? No por muchas transgresiones, no por muchos pecados, Adán mereció la muerte. Y vino y traspasó la muerte a todos. Romanos 5 dice así. Dice, por un pecado que cometió Adán, o cometió tanto, vaya a verlo, a la escritura en Génesis sale. Adán pecó una sola vez. Una sola vez. Transgredió un pecado. Y tú a lo mejor dices, pucha, es que un pecadito. Adán por un pecado mereció la muerte. Y tú a lo mejor sigues pecando y dices, pero es que no es tan grave, es que no merezco la muerte. Por un pecado, Adán. Romanos, por eso que Romanos es tan preciso, mi hermano. Amén. Es tan preciso. Porque no deja ni siquiera a ninguno de los que estamos aquí decir, pucha, es que me caí en una. Es que por una caída, Adán cayó de todo, de toda la gracia de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gracias. Sigue diciendo Romanos 6:5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Amén. Por eso, ¿qué hizo eso este hombre llamado mi hermano Berat? Por eso que en esa tina, él dijo, yo aquí me sumerjo. Aleluya. Gracias. Mi hermano, te aviso, vamos a tener bautismo en estos días. Y no sé si hay algún Berat aquí. Pero yo soy un Natán que simplemente estoy diciendo, y hasta a mí mismo, esta palabra es un Natán que te está apuntando y nos está apuntando hoy día y nos dice, ese hombre eres tú. No creas que estás tan lejos de la muerte, de merecer la muerte. David, ¿qué dijo de ese hombre cuando escuchó? Lo que hizo, ¿qué merece? Dijo David, merece la muerte. Aleluya. ¿Cómo habrá quedado cuando le dijo Natán, ese hombre eres tú? ¿Cómo quedó Berat cuando él pensaba que me van a darme un tiempo de privación de libertad solamente? Y cuando se dio cuenta que su hermano fue condenado a muerte, ahí se le cayó todo el concepto mal que tenía de él mismo. Amén. En esa tina, él dijo, yo no puedo lavar mi suciedad. La basura que había en mí, no la puedo lavar, dijo él, verás. Porque esa basura la lavó mi hermano Ahmed en esa muerte. Él la lavó. Y verás, dijo, yo lo que voy a lavar es mi conciencia. Voy a lavar mi mente. Porque voy a levantarme de aquí, voy a sumergirme en esta tina, pero voy a levantarme entendiendo. Aleluya. Voy a levantarme de aquí siendo otro. Siendo Ahmed. Aleluya. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y Berat tiene que haber mirado y dijo, me libertó, me dio la libertad mi hermano. Pero no me dio la libertad para seguir viviendo como yo quería. No, me dio la libertad de la mala vida que estaba llevando. Porque puedo seguir ahora pecando y voy a llegar a lo mismo. Al final voy a morir. ¿Y de qué valió que mi hermano Ahmed muriera? ¿De qué valió? Aleluya.
Se dio cuenta que Ahmed pagó para poder libertarlo del mal y del pecado y de la muerte. Así es, Dios. Amén. Aleluya. Por eso él dijo, entonces yo me levanto en una vida nueva hoy día. Así es, Dios. En una vida nueva hoy día. Y eso hizo cuando se sumergió en esa tina. Él dijo, yo sé que aquí yo no limpio la maldad que había en mí. La sangre de mi hermano la limpió. Aleluya. Cristo es primogénito de todos nosotros. ¿Sabías tú? Es unigénito de Dios, pero es primogénito de muchos hermanos. Aleluya. Como Ahmed de Berat. Aleluya. ¿Sabes qué significa Berat? Berat significa la noche del perdón, la noche de la absolución o la noche de la inocencia. Eso significa Berat. Y esa noche en esa tina, Berat salió renovado en su conciencia. Primera de Pedro 3, a donde estábamos. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, nos salva. Los salva. No por quitar las impurezas de la carne. Amén. No quitando las impurezas de nuestra carne. Berat sabía. Amén. Sabía que en esa tina él no iba a sacar la suciedad y la basura que había en él. Pero sí la mente. Aleluya. Aleluya. Su mente. Su mente tenía que quedar ahí. Sí, porque su vida estaba ya sepultada. Amén. En Ahmed. Ahora él lo que tenía que sepultar era su mente. Aleluya. Bendito Dios. El bautismo que corresponde a esta figura ahora nos salva. Amén. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya. Es una aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que hace el bautismo, mi hermano. Eso es lo que hizo Berat al sumergirse en esa tina. Amén. Fue la noche del perdón. Se cumplió su palabra, se cumplió su nombre en él. Y se levantó luego como el más elogiado, como Ahmed. Aleluya. Amén. ¿Sabe? La Escritura nos deja muy claro aquí en Romanos 6. Lo mismo que le sucedió a este hombre con su gemelo. Vive ahora de una forma correcta. Amén, iglesia. Una buena conciencia. Es que, ¿sabe? Si tú entiendes que lo que cometiste no era tan grave, ya no tienes una conciencia limpia para caminar. ¿Sabes? Yo te pido en el Señor que vayas hoy día delante del Señor y te presentes. Y pueda Dios abrir nuestros ojos como le fueron abiertos a este hombre turco, Berat. Se dio cuenta de la maldad que había en él. Que la única paga era la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es la dádiva de nuestro Dios. Amén. Gracias. Oramos con este versículo. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia?
que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Amén. Eso está diciendo en la NTV, más clara, Romanos 6, 20 en adelante. Éramos esclavos del pecado y ahora estamos libres de la obligación de hacer lo correcto. Y estábamos libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Así termina Romanos 6, versículo 23. Está diciendo que la paga del pecado es muerte y ahora nosotros tenemos un regalo en Cristo, mi hermano. El regalo es la vida eterna. Aleluya. Y hoy día yo quiero abrir este altar, ¿sabes para quiénes? Para quienes podamos pasar hoy día y comprendiendo el pecado que hay. Aleluya. Por eso que Romanos 7 parte hablando Pablo del mismo y dice el pecado que mora en mí. Aleluya. Hoy día, ¿sabes qué? Tienes que entender el mensaje que hoy día se te da. Entiende esto. Ese hombre eres tú. El que estaba en la cruz. No era Jesús. Él no merecía eso. Ese hombre que fue crucificado, ese eras tú. Oh, parece que no lo entiendes. Ese eras tú. El que merecía la muerte eras tú. Y Él murió ya. Aleluya. Ese hombre eres tú. Este mensaje va dirigido a eso. Ese hombre eres tú. Y cuando haya alguien aquí en este lugar, o cuando puedas en tu corazón comprender esto, entonces, mi hermano, si lo entiendes ahora, aquí está abierto el altar.